Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy visitamos Elche, una de las ciudades más sorprendentes de la Comunidad Valenciana, famosa por su inmenso palmeral, su pasado islámico, sus monumentos históricos y por albergar uno de los tesoros arqueológicos más importantes de España, la Dama de Elche. Comenzamos nuestra visita en el Parque Municipal, que forma parte del famoso Palmeral. Junto a la entrada encontramos una escultura dedicada a la Virgen de la Asunción, patrona de Elche, y muy venerada por los ilicitanos. Con más de 200.000 ejemplares, el Palmeral de Elche es el palmeral urbano más grande de Europa y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque cuando se habla del palmeral se hace referencia a toda la red de huertos y palmerales distribuidos por la ciudad, el parque municipal funciona como la parte más monumental y turística. Este sistema de huertos y canales tiene un origen islámico. Los musulmanes transformaron esta zona en un enorme oasis agrícola, utilizando complejos sistemas de riego que todavía hoy siguen funcionando. Uno de los rincones más llamativos es la llamada Torre de las Palomas, una antigua construcción que, aunque originalmente tuvo una función agrícola, hoy solo se conserva como un elemento patrimonial y paisajístico dentro del parque. Mientras paseamos, aparecen fuentes, pequeños puentes y caminos rodeados de palmeras y otras plantas. Esta fuente se encuentra frente al centro de visitantes. Esa curiosa construcción que vemos en el fondo, conocida como el Huevo. Aquí tenemos una reproducción de la antigua fuente de la Glorieta, que tras ser retirada de su ubicación original y pasar un tiempo almacenada en el olvido, ha sido finalmente instalada en el parque. La forma de sus copas evoca a las palmeras. Lo impresionante de este lugar es la mezcla entre naturaleza e historia. No parece una ciudad mediterránea, es como si estuvieras en un oasis del norte de África. En el parque se encuentra el llamado Molino Real o Molino Viejo, cuyo origen data del siglo XVIII. Este antiguo molino hidráulico aprovechaba el agua de las acequias para moler grano y abastecer a la población durante siglos. Más allá de su función industrial, el edificio simboliza cómo el agua era el auténtico motor de la vida en Elche. Es interesante la vista desde el puente del ferrocarril o desde el otro margen del río, donde podemos apreciar la sucesión de pilares y arcos de medio punto que lo sostienen. Hoy rodeado de palmeras y jardines, el antiguo molino recuerda el pasado agrícola de una ciudad que durante siglos vivió gracias a la combinación entre ingeniería hidráulica y cultivo en oasis. Desde aquí vemos el río Vinalopó, que hoy tiene un caudal muy limitado y en muchas épocas del año apenas lleva agua. A lo largo del cauce existe un agradable paseo peatonal que atraviesa parte de la ciudad entre puentes, palmeras y jardines. Este camino junto al río se ha convertido en una de las zonas más tranquilas para caminar en Elche. Nuestra siguiente parada es en el Palacio de Altamira. Este edificio comenzó como fortaleza musulmana y más tarde fue transformado por los cristianos tras la Reconquista. Sus gruesas murallas y torres recuerdan el propósito defensivo que tuvo el palacio en la época medieval. En el interior del museo vemos una reproducción de la famosa Dama de Elche, una de las obras más famosas de la arqueología española. Fue descubierta en 1897 a las afueras de la ciudad. La escultura tiene más de 2000 años de antigüedad y representa el busto de una mujer de la cultura íbera, aunque todavía hoy existen muchas dudas sobre quién era realmente. Algunos creen que podría representar a una sacerdotisa, una reina o incluso a una divinidad. Lo que más llama la atención son sus enormes rodetes laterales, una especie de elaborados adornos circulares junto a la cabeza, además de los collares y joyas y el detalladísimo trabajo de la piedra. La pieza conserva restos de policromía, lo que significa que originalmente estaba pintada con colores vivos. Esta es una representación de cómo debía lucir originalmente.
Poco después de su descubrimiento, fue vendida al Museo del Louvre en París y no regresó a España hasta 1941. Actualmente, la original se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, aunque en Elche sigue siendo una figura profundamente ligada a la identidad de la ciudad. La visita al palacio resulta interesante y nos da una idea del pasado de la ciudad. En el exterior se pueden observar restos de las antiguas murallas que protegían la ciudad. Justo enfrente del palacio está la Basílica de Santa María, el templo más importante de la ciudad. Desde afuera destaca inmediatamente su gran fachada barroca y la torre campanario que domina el centro histórico. La basílica tiene un interior amplio, luminoso y muy elegante, con enormes columnas y una decoración barroca bastante sobria comparada con otras iglesias españolas. Este lugar tiene además un enorme valor cultural porque aquí se celebra el Misteri de Elche, una representación medieval religiosa única en el mundo y reconocida por la UNESCO. Durante siglos, esta iglesia ha sido el centro espiritual y cultural de Elche. Muy cerca encontramos el antiguo convento de Santa Lucía. Bajo el convento se encuentran los restos de los baños árabes que datan de la época medieval islámica. Las salas están cubiertas por bóvedas con pequeñas aberturas en forma de estrella que permitían la entrada de la luz. El contraste entre el convento cristiano y los baños islámicos resume perfectamente la mezcla de culturas que ha vivido esta ciudad durante siglos. Continuamos paseando por la ciudad, que como todas las ciudades españolas es una mezcla de ciudad moderna y antigua, de construcciones bien conservadas. Terminamos nuestra visita en uno de los jardines más famosos de España, la Huerta del Cura, un lugar que combina jardín botánico, oasis y museo natural al aire libre. Aquí crecen cactus gigantes, plantas tropicales y, por supuesto, decenas de palmeras espectaculares. Esta es la famosa palmera imperial, que tiene más de 170 años y posee varios brazos enormes que salen del mismo tronco, algo extremadamente raro en las palmeras datileras. La palmera recibió su nombre tras la visita de la emperatriz Sisi de Austria en el siglo XIX. En este lugar verde y tranquilo terminamos nuestro paseo. Elche es mucho más que una ciudad de paso cerca de las costas mediterráneas. Es una mezcla fascinante de historia islámica, patrimonio medieval, arqueología y naturaleza. Y como siempre te decimos, si quieres más guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, o que te mostremos paseos como este, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.